El hambre que conocemos como señal en preparación para la segunda venida es causada por Dios o por los hombres. ¿Cómo me preparo para enfrentar los futuros días de hambre? Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos al nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo y finalidad es acelerar nuestra preparación espiritual y temporal para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por habernos acompañado el día de ayer durante la transmisión completamente en vivo, por sus preguntas, por su testimonio y las impresiones que nos hicieron llegar durante la transmisión. El día de hoy, mis amigos, y como parte de esta serie que inicié el martes pasado, les dije que venía una serie de videos de preparación para ciertas señales específicas que vienen en el futuro. Algunas ya las estamos viviendo, sin embargo, otras con más frecuencia y con más fuerza vienen en el futuro. En el primer episodio hablamos de cómo nos podemos proteger sobre las plagas que vienen. En esta ocasión voy a referirme sobre el hambre que puede ocurrir en el futuro. Y en esta primera ocasión quiero referirme a las profecías sobre el hambre. Y voy a leer una serie de escrituras en donde podemos ver de manera más específica dónde se nos habla de estas señales del hambre. Y miren, Mateo 24:7 principalmente nos habla de todas las señales en preparación para la segunda venida. Y dice este versículo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos en diferentes lugares. Algo interesante de este versículo, hermanos, es que si ustedes los detallan muy bien, esto no habla de un solo evento, habla de diversos eventos. ¿Cómo lo sabemos? Dice, pestilencias, hambres, terremotos, todos terminan en S, es decir, de manera plural habla de que estos eventos van a acontecer no solamente en un lugar específico, sino dice en diferentes lugares. Entonces, cuando habla de hambres, quiere decir que no solamente va a ocurrir en una sola ocasión, sino también de manera continua hasta que venga el Señor. Luego encontramos el mismo versículo, pero de manera más detallada, en José Smith, Mateo 1:29, y dice algo que no dice Mateo. He aquí, hablo por el bien de mis escogidos, porque nación se levantará contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestes y terremotos en diversos lugares. Es decir, hermanos, esta traducción de José Smith Mateo a mí me gusta porque creo que el Señor personaliza de manera más clara todas estas advertencias. Y aquí en este versículo dice específicamente por qué estaba mencionando estas cosas. Dice, por el bien de sus escogidos. Entonces, esto es interesante tomarlo en cuenta porque lo que vamos a ver aplica para todos, pero específicamente para lo que hemos hecho convenios con el Señor. Ahora, mire lo que dice Apocalipsis 18:8. Por lo cual, aquí estaba hablando de Babilonia y de todo lo que va a ocurrir al mundo cuando venga el Señor, en preparación para la segunda venida. Dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Dos puntos, dice, muerte, llanto y hambre. Y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzgará. Está hablando de Babilonia. De los juicios que van a venir, dice en un solo día y menciona cuáles son esas tres plagas que van a venir en un solo día: muerte, llanto y hambre. Entonces, esto debe decirnos a nosotros de manera clara que aún después de haber vivido varias etapas de la humanidad en donde sabemos por la historia, no solamente del pasado, sino también en el futuro más reciente, que hay hambre actualmente en diferentes partes del mundo, inclusive en nuestra región. Pero
esto aún se va a agudizar mientras nos vayamos acercando a la segunda venida del Salvador. Ahora, el hambre causada por Dios. Al inicio de la transmisión, hablaba de este tipo de hambre y cómo podemos protegernos. Ahora vamos a mencionar el hambre, cuándo es causada por Dios y por qué. Y voy a leer Elamán capítulo 10, los versículos 6 y 7. Y dice lo siguiente: He aquí, tú eres Nefi, y yo soy Dios. He aquí, te lo declaro en presencia de mis ángeles, que tendrás poder sobre este pueblo, y herirás la tierra con hambre, y con pestilencia y destrucción, de acuerdo con la iniquidad de este pueblo. He aquí, te doy poder de que cuanto sellares en la tierra, sea sellado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra, sea desatado en los cielos, y así tendrás poder entre este pueblo. El mismo Señor le estaba dando poder a Nefi para sellar los cielos. Eso pudiese interpretarse como que no hubiese lluvia, para que los sembradíos, los cultivos, no pudiesen producir el fruto del campo. Entonces esto, por ende, al no haber cultivos, al no haber los alimentos, obviamente iba a producir una tremenda hambruna. Sin embargo, el contexto del pueblo es que el pueblo estaba enfrentado en una guerra sangrienta, asesinatos por doquier. Y el Señor le dice, de entre tantas cosas que le dice a Nefi, le dice que tiene poder para incluso herir la tierra con hambre. Entonces, fíjense lo que dice el capítulo 11 del mismo libro de Elamán. Ya Nefi, viendo la mortandad entre el pueblo, dice lo siguiente en una oración: Oh Señor, no permitas que este pueblo sea destruido por la espada. Más bien, oh Señor, haya hambre sobre la tierra para hacerles recordar al Señor su Dios, y tal vez se arrepientan y se vuelvan a ti. Y así fue hecho según las palabras de Nefi. Y hubo un hambre muy severa en la tierra, entre todo el pueblo de Nefi. Y así continuó el hambre en el año 74, y cesó la destrucción por la espada, pero se agravó por causa del hambre. Entonces, hermanos, cuando el Señor quiere amonestar, eh, hacer recordarle a los hijos de los hombres por qué están aquí y por qué deben acordarse del Señor, lo hace, una de las maneras es a través del hambre. ¿Qué hizo el pueblo que se estaba matando entre ellos mismos? Comenzó en un sentido literalmente a acudir a la autopreservación, es decir, ellos ya dejaban de agredirse, más bien intentaban cuidarse y buscar alimentos. Por ende, cesó, dice, la destrucción por la espada, pero se agravó por causa del hambre. ¿Cuál era el propósito de todo esto? Que se arrepintieran y se volvieran al Señor. Entonces podemos encontrar que una de las causas por las cuales el Señor envía hambre a la tierra, y lo ha enviado en algunas ocasiones, en algunas dispensaciones pasadas, es para que los hijos de Dios se puedan arrepentir. Ahora, esto de manera más clara lo podemos encontrar en Doctrina y Convenios 43:25, y dice: ¿Cuántas veces os he llamado por boca de mis siervos y por la administración de ángeles y por mi propia voz y por las de truenos y la de los relámpagos y de las tempestades y por la voz de terremotos y de fuertes granizadas y la de hambres y pestilencias de toda clases, y por el gran sonido de una trompeta, y por la voz del juicio y de la misericordia todo el día, y por la voz de gloria y de honra y de las riquezas de la vida eterna? Y os hubiera salvado con una salvación sempiterna, mas no quisisteis. Entonces, hermanos, el Señor, uno de los métodos que utiliza para llamarnos, porque dice al inicio de este versículo: ¿cuántas veces os he llamado? Uno de los métodos que el Señor utiliza
para que nos acordemos de Él y para llamarnos al arrepentimiento, es por la voz de hambres. Dice también de manera plural, como en Mateo. Entonces, no solamente la voz de sus siervos, no solamente su propia voz, sino también por la voz de hambres. Hermanos, en la actualidad nosotros estamos viendo cómo incluso en nuestras ciudades esta hambre ha llegado de manera focalizada en algunos estratos de la sociedad. Sin embargo, hay lugares en donde el hambre es más grave aún y se ha esparcido por toda la nación de algunos continentes específicamente. Fíjense, voy a mencionar ahora, y aquí quiero detenerme un poco porque el hambre causada por los hombres, a veces no sabemos o no comprendemos exactamente de qué manera va a ocurrir esto. Sin embargo, haciendo esta pequeña presentación, este análisis de esta serie, me encontré con un versículo que quiero compartir con ustedes, y es Doctrina y Convenios 38:29. Y fíjense lo que dice: no conocéis el corazón de los hombres en vuestro propio país. No conocéis el corazón de los hombres en vuestro propio país. Este versículo, si ustedes lo buscan, habla de guerras que a veces pensamos que están fuera de nuestros países, fuera de nuestro alcance, pero que incluso en nuestro país no conocemos el corazón de los hombres y que esas guerras pueden ocurrir incluso dentro de nuestras naciones. Ahora, ¿por qué comparto esto específicamente hablando del hambre? Fíjense, cuando habla en el corazón de los hombres, yo lo entiendo en un contexto de que no solamente debemos tomar en cuenta el corazón de los dirigentes de nuestras naciones, de los políticos, reyes, presidentes, magistrados, no, sino también incluso de las sociedades. Fíjense, yo les quiero colocar un ejemplo del hambre causada por los hombres. Y lo que ustedes ven en pantalla es eh, una época de donde hubieron varios meses de manifestaciones sociales y de vandalismo causados por muchas personas comunes y corrientes. Entonces, lo que ven ocurrió aquí en Chile. Muchas de esas imágenes son de esta ciudad donde yo resido, Santiago de Chile. ¿Qué ocurre cuando de manera deliberada se queman supermercados y otras veces se saquean esos supermercados en poco tiempo? ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que hay un hambre que se puede propagar si no se restablece el orden de manera rápida. Entonces, hermanos, muchos de los productos de la canasta básica escasearon en muchos lugares aquí en la ciudad porque las personas, si ustedes lo ven, personas comunes y corrientes, decidieron iniciar estos actos de saqueo y otras veces de quema de algunos establecimientos de supermercados. Entonces, hermanos, esto es uno de los motivos por los cuales se puede producir el hambre a causa de los hombres. En esa ocasión no había ningún cataclismo, no ocurrió ningún terremoto, ningún tsunami, ningún fuerte viento. Todo esto que ocurrió en el 2019 en Chile fue por causa de lo que había en el corazón de los hombres. Eso aplica también, hermanos, a lo que ocurrió exactamente con el huracán Otis en Acapulco. Ayer conversaba con nuestro amigo y hermano César Firman, quien es de Acapulco, y ayer nos manifestaba algunas experiencias de cómo se vivió este huracán. Y aquí, a diferencia de lo que ocurrió en Chile en el 2019, sí ocurrió un desastre natural. Sin embargo, la actitud del corazón de los hombres fue la misma. En medio del caos, de la desesperación, de la falta de preparación, prefirieron saquear
los centros comerciales, los abastos de alimentos, etcétera. Y esto provocó, hermanos, que en pocas horas ya la comida que estaba en estos establecimientos se terminara. Entonces, hermanos, esto nos puede dar una idea de que cuando ocurran o cuando comiencen a ocurrir los eventos de mayor envergadura, debemos tener una conciencia de lo que puede ocurrir en nuestro entorno, en el abasto de la esquina, en el supermercado, que cerca de mi hogar. Los primeros en ser atacados y abordados por las personas llenas de miedo, pánico, terror y en medio del caos es estos lugares. Entonces, hermanos, de aquí es donde radica la importancia de saber cómo podemos protegernos ante estos eventos de posibles días o meses de hambre. Ahora, ¿cómo logro protegerme del hambre? Y en esta ocasión quiero dirigirme a la historia que se encuentra en el Antiguo Testamento de la viuda de Sarepta y la experiencia que tuvo con Elías, el profeta. Y dice el versículo 12, ella respondió, vive Jehová Dios tuyo que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y aquí que ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos muramos. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Si se dan cuenta, hermanos, la instrucción, a pesar de lo que le estaba planteando la viuda de Sarepta, de las condiciones precarias en las que se encontraba, la instrucción de Elías eh, fue contrario a la lógica del ser humano. Si usted y yo vemos a una viuda con su hijo y nos dice que solamente tienen para comer en ese momento y luego morir, posiblemente no respondamos como lo hizo el profeta Elías. Ahora, veamos la promesa que le hizo. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comieron él y ella y su casa durante muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por medio de Elías. Y aquí podemos encontrar una clave importantísima. No era Elías el que hablaba, era la palabra de Jehová, la palabra del Señor directamente quien le estaba hablando a la viuda de Sarepta y a su hijo. La promesa la estaba dando el Señor, hermanos, directamente a través de Elías el profeta. Los alimentos no iban a escasear. Y así fue, gracias a la obediencia y a la fe de esta mujer. Y ella no solamente se vio bendecida, ni su hijo, sino, dice, toda su casa durante muchos días. Entonces, hermanos, esto es un claro ejemplo de cómo nos podemos proteger ante los futuros días de hambre. ¿Cómo? Poniendo al Señor en primer lugar, teniendo fe y confiando en sus promesas. Sus promesas son claras, hermanos. Mientras lo pongamos de primero, todo va a estar bien. Sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor, sin importar las noticias en el diario ni en las redes sociales. Nosotros debemos confiar en el Señor porque no estamos solos. Hermanos, quiero compartirles una cita que me pareció bastante especial y es de este elder de los 70, Gary B. Sabin. Dijo en septiembre del 2019 en un mensaje que se llama Las bendiciones de la ley del diezmo. Y dice, el Evangelio no sigue la lógica de los hombres. Piensen en esto. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Los débiles confundirán a los sabios. El que pierde su vida por causa de mí la hallará.
y más bienaventurado es dar que recibir. En ningún otro aspecto resulta más evidente esta ironía espiritual que en la ley del diezmo, porque en verdad cuanto más damos, más tenemos. Y esto se debe a que los caminos del hombre no son los caminos de Dios y a que Dios está a la cabeza. Hermanos, y era lo que le comentaba ahora recientemente. No es lógico pensar ni pedirle a la viuda de Sarepta lo que le pidió Elías el profeta. Hay cosas que a veces el profeta actual menciona y para nosotros, para el hombre natural, no es lógico. En años recientes, el presidente Nelson ha dicho, si no les gusta ir al templo, vayan con más frecuencia. Eso desafía la lógica, hermanos, pero tiene que ver mucho con esta cita del Elder Sabin. Hermanos, el Evangelio no sigue la lógica del hombre. Si nosotros deseamos eh, lograr una protección de nosotros, de nuestro hogar, de nuestra familia, tenemos que poner en primer lugar al Señor con los convenios que hemos hecho con Él. Uno de esos convenios es el diezmo y ahora vamos a hablar un poco de eso. Específicamente quiero referirme a esta historia que compartió el Elder Andersen en octubre del 2023. Mientras estaba en Sudamérica hace poco, el hermano Roger Parra de Venezuela me contó la siguiente experiencia. En 2019, los problemas que sacudían Venezuela ocasionaron un apagón eléctrico que duró 5 días. El caos y la anarquía dominaban la calle y mucha gente desesperada no tenía suficiente comida. Algunos comenzaron a saquear los comercios de alimentos, destruyendo todo lo que encontraban por el camino. Como dueño de una pequeña panadería, estaba muy preocupado por nuestro negocio. Mi familia y yo decidimos donar toda la comida de nuestra panadería a los necesitados. Una noche muy oscura, hubo disturbios por todas partes. Mi única preocupación era la seguridad de mi querida esposa y de mis hijos. Cuando amaneció, fui a nuestra panadería. Lamentablemente, los saqueadores habían destruido todos los comercios de alimentos cercanos, pero para mi gran asombro, nuestra panadería estaba intacta. No habían destruido nada. Humildemente le di las gracias a mi Padre Celestial. Al llegar a casa, hablé con mi familia de la bendición y la protección de Dios. Todos estaban muy agradecidos. Mi hijo mayor, Rogelio, de solo 12 años, dijo, papá, yo sé que nuestra tienda fue protegida. Mamá y tú siempre pagan sus diezmos. El hermano Parra concluyó, me vinieron a la mente las palabras de Malaquías, reprenderé por vosotros al devorador y no os destruiré el fruto de la tierra. Nos arrodillamos y dimos las gracias de corazón a nuestro Padre Celestial por su milagro. Hermanos, y de esta experiencia que ocurrió en mi país, Venezuela, quiero referirme específicamente a lo que dice Malaquías y lo que mencionó en esta anécdota el Elder Andersen. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra viga en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, aquí en este versículo, luego de analizarlo repetidamente, podemos darnos cuenta que aquí, gracias a esta eh, ley del diezmo, hay una doble protección que nosotros podemos encontrar ante los días venideros. Si se dan cuenta en la historia del hermano Parra, que comenta el Elder Andersen, se mencionan dos desafíos, no uno, dos. Primero, el hambre que se suscitó dada la situación del apagón que duró muchos días. Por ende, mucha de la comida refrigerada y congelada, estoy seguro que se había echado a perder no solamente en los hogares, sino en los establecimientos comerciales.
El hambre causaba la desesperación y eso produjo el segundo problema, la violencia y el caos generalizado que produjo saqueos a los diversos comercios cercanos a la panadería del hermano Parra. Entonces tenemos el desafío de la comida y el desafío de la inseguridad que se produce por estos saqueos. Ahora, la ley del diezmo trae dos bendiciones que tienen que ver con estos desafíos. Número uno dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Al igual que Elías, el profeta, le prometió que habría alimento a la viuda de Sarepta, así, hermanos, el mismo Señor nos está diciendo, yo mismo voy a abrir las ventanas de los cielos y van a venir sobre su hogar bendiciones hasta que sobreabunde. Esa promesa nos las hace Él, es decir, los alimentos no van a faltar en nuestro hogar, pase lo que pase, si nosotros somos fieles a esta ley. Y el segundo elemento, como les dije, que tiene que ver con este problema de la inseguridad por los saqueos y el caos que se genera, viene luego del punto y seguido. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la vid, ni vuestra vid en el campo será estéril. Entonces, no solamente nos va a abrir las ventanas para que podamos encontrar los recursos que necesitamos para alimentarnos a nosotros y a nuestra familia, sino también va a reprender, va a proteger físicamente muchas veces nuestro hogar, hermanos. ¿De quién? Del devorador. Entiéndase por devorador Satanás y sus secuaces. Hermanos, estas dos bendiciones de abrir las ventanas de los cielos y reprender al devorador, nosotros la podemos encontrar en la medida en que desarrollamos el hábito de cumplir con la ley del diezmo. Hermanos, la ley del diezmo es un mandamiento, una ley de fe. No es solamente para el ámbito temporal. Es un mandamiento que nos protege ante todo lo que puede ocurrir en el futuro. No solamente del hambre, sino también adicionalmente de la inseguridad y del caos que estoy seguro va a reinar en todos esos eventos, porque ya estamos viendo que cuando ocurren ciertos eventos en nuestros países, lo primero que se genera es caos, preocupación y ansiedad ante los eventos que se suscitan. Mis hermanos, me gustaría que ustedes pudiesen compartir este video si les gustó, que pudieran reaccionar con un me gusta para que la plataforma pueda seguir recomendándolo. Y por supuesto, me gustaría leer sus comentarios, sus impresiones con respecto a lo que han aprendido de este video, sobre todo de la ley del diezmo y de cómo podemos prepararnos ahora para los futuros eventos, sobre todo de hambre, que pueden ocurrir. Gracias por haberme acompañado el día de hoy y te invito a que puedas compartir este video con todas las personas que consideres pertinente para que sigamos preparándonos para los eventos que precederán a la segunda venida. Testifico del Señor que vendrá por segunda vez. Testifico de que en la medida que guardemos los mandamientos, hermanos, nosotros vamos a poder encontrar un refugio, no solamente espiritual, sino también nuestro hogar se va a convertir en un refugio para nuestra familia. De esto testifico y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.